Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con un autor eh, cuyo nombre es Lácatos, que es un gran epistemólogo, y intenta, digamos, inscribirse en la tradición que había inaugurado Popper. Sin embargo, introduce en la visión epistemológica enormes diferencias con respecto a ese autor, ¿no? Lácatos, como muy bien lo señala el profesor Carlos Garay en el teórico, es un investigador, un epistemólogo que procura rescatar el carácter racional del conocimiento científico por sobre la arbitrariedad de lo que podría ser el consenso o de lo que podría ser la conciencia de cada investigador. Lo importante para marcar es que él hace un gran desarrollo eh, para de algún modo dar su visión de la actividad científica. Hay que marcar desde el principio que a Lácatos le interesa, digamos, dar una visión de el modo en que se hace ciencia que sea compatible con la historia de la ciencia. Es decir, a él no le interesa dar un enfoque prescriptivo o normativo de las investigaciones científicas, sino que procura hacer una epistemología en base a la historia de la ciencia, es decir, en base a las investigaciones tal como han sido desarrolladas por los científicos. En este sentido, digamos, procura salirse de todas aquellas corrientes que le vienen a decir a los científicos lo que tienen que hacer. Y en lugar de eso, Lácatos trata de averiguar lo que efectivamente los científicos han hecho a lo largo de la historia. Bien, vamos a ir marcando algunas cositas significativas, ¿no? Lo primero, como un aspecto un poco introductorio, habría que decir que, digamos, a la hora de evaluar las hipótesis, hay como diferentes maneras de concebir el resultado de esa evaluación. Para los primeros positivistas lógicos, cuando la hipótesis concordaba con los hechos, se decía que la hipótesis había sido verificada. Y ese concepto de verificación era, digamos, muy fuerte, porque implicaba que de algún modo quedaba probada la verdad. Luego, digamos, Hempel, que de algún modo se inscribe dentro de la tradición que sostiene al método hipotético deductivo como base de la ciencia, y en ese punto se diferenciaría de los positivistas y se acercaría bastante a Popper, sostiene que cuando de una hipótesis se extraen consecuencias observacionales y esas consecuencias que se derivan lógicamente de esa hipótesis se cumplen, entonces él habla de una confirmación. ¿Eso qué significa? Que mientras más hechos favorables haya en favor de la hipótesis, valga la redundancia, o donde mientras más cantidad de hechos sean compatibles con la hipótesis,
y se puedan repetir con algunas variaciones controladas, y esos hechos puedan ser expresados con la suficiente precisión, entonces lo que Hempel va a decir que la hipótesis es confirmada. ¿Qué significa que una hipótesis o una afirmación científica es confirmada? Es que es altamente confiable. O en términos probabilísticos significa que hay una alta probabilidad de que la hipótesis sea cierta. Fíjense que en el caso de los positivistas, o de los primeros positivistas lógicos, consideraban que cuando los hechos se ajustaban a las predicciones hechas por una hipótesis, la hipótesis quedaba probada como verdadera. Y Hempel ya reduce esa aspiración. No habla de que las hipótesis son probadas como verdaderas, sino que habla de que son confirmadas. Es decir, de que hay un alto grado de probabilidad de que las mismas sean ciertas. Esto significa que cuando los hechos que se desprenden de la hipótesis como consecuencias observacionales efectivamente suceden, eso no significa que la hipótesis sea verdadera, sino que es solo altamente probable. La otra cuestión importante es la que introdujo, digamos, Popper. Él habla de que cuando los hechos son compatibles con la hipótesis, es decir, cuando se cumplen las predicciones que se derivan lógicamente de la hipótesis, no se puede asegurar nada sobre la verdad de la hipótesis. Lo máximo que se puede decir es que la hipótesis no es falsa y que vale la pena sostenerla como verdadera, pero solo en el carácter de supuesto. O sea que para Popper, cuando los hechos que se desprenden de una hipótesis, las consecuencias observacionales que se desprenden de una hipótesis, efectivamente se cumplen, eso no significa ni que la hipótesis quede probada como verdadera, como era el caso de los positivistas lógicos, ni que la hipótesis sea altamente probable, como creía Hempel, sino simplemente significa que de la hipótesis no se puede decir que es falsa, y que se la puede continuar suponiendo como verdadera. Pero que se cumpla lo anticipado por la hipótesis no garantiza nada. El otro tema, digamos, que tenemos que pensar es el carácter de la observación, digamos, ¿no? A la hora de evaluar una hipótesis. En el caso de Popper, lo importante era cuando se podían observar hechos contrarios a la hipótesis. La observación de hechos favorables a la hipótesis, en última instancia, solo te decía que podíamos seguir suponiéndola como correcta, como verdadera. Pero no se podía decir nada más. O a lo sumo, que todavía no había sido demostrada como falsa. Pero Popper creía que había algunos tipos especiales de observaciones donde se podía demostrar la falsedad de la hipótesis. Es decir, cuando la predicción que se desprendía de la hipótesis no sucedía, entonces Popper consideraba que la hipótesis quedaba refutada y eso permitía abrir una nueva hipótesis y así avanzaba la ciencia, descartando las hipótesis falsas. Fíjense que si nosotros hacemos un poquito de memoria,
tenemos que considerar que aquí algo no termina de encajar del todo en la teoría de Popper, porque este afán por encontrar observaciones que sean contrarias a la hipótesis, para así refutar una hipótesis, en realidad en el esquema lógico simple parece bastante atractivo, pero cuando lo analizamos en profundidad, vemos que a la hora de poner a prueba una hipótesis, en general nunca una hipótesis va sola, sino que va acompañada de un montón de otras hipótesis auxiliares. Y que falle, digamos, lo que habíamos anticipado, es decir, que lo que habíamos anticipado no suceda, no nos obliga a pensar que nuestra hipótesis principal es la refutada, podrían ser cualquiera de las hipótesis auxiliares. Entonces, el problema de la verificación, de la refutación, se vuelve complejo. Lakatos, digamos, en parte comienza a tratar de abordar las investigaciones científicas atendiendo a esa dificultad que había en la teoría de Popper. Y entonces, él llega a la conclusión de que, en realidad, los investigadores, cuando llevan adelante un trabajo o una indagación, no solo cuentan con un conjunto de hipótesis, sino que parten de algo mucho más amplio. Y él a eso lo denomina programa de investigación. Los programas de investigación son unidades de análisis mucho más amplias que las teorías. Para Popper, la teoría era el punto nuclear de una investigación. Para Lakatos son los programas de investigación. Y los programas de investigación pueden contener varias teorías, pero además contienen ciertos procedimientos, ciertas estrategias de investigación, y por sobre todo cuentan con un núcleo central. El núcleo central cuenta con una serie de principios o hipótesis irrefutables. Y esto contraría absolutamente la posición de Popper. Y además cuenta con un cinturón protector, que son hipótesis auxiliares, hipótesis ad hoc, hipótesis derivadas, que de algún modo cumplen la función de proteger al núcleo de refutaciones y al mismo tiempo de avanzar en nuevas investigaciones. Entonces, para Lakatos, lo primero que nos advierte es que la ciencia, o los científicos, a lo largo de la historia, no se comportan como se imaginaba Popper. Es decir, que cuando una tesis del núcleo central es contrariada por los hechos, los científicos no la abandonan, sino que la van a proteger. El ejemplo más típico de esto es el caso de la teoría geocéntrica. La teoría geocéntrica se sostuvo por cientos de años. Y a lo largo de esos cientos de años existieron una cantidad innumerable de observaciones que contradecían a esa teoría. Sin embargo, los científicos jamás modificaron el núcleo de la teoría. Pero, desde el método hipotético deductivo propuesto por Popper, es lo primero que deberían haber hecho. Entonces, lo que Lakatos está marcando muy bien es, bueno, lo que Popper propone es un ideal al que los científicos deberían aspirar.
Pero si nosotros queremos explicar cómo funciona la ciencia real o las investigaciones reales, el método hipotético que propone Popper queda refutado por la historia de la ciencia. Para Lakatos, digamos, un programa de investigación va a contar con una heurística. Recuerden que heurística es algo así como el seguimiento de huellas, o el arte, o la estrategia que permite seguir o buscar huellas. Es decir, es una modalidad de investigación, una modalidad de buscar conocimientos nuevos. Y para Lakatos, los programas de investigación cuentan con una heurística positiva que consiste en todas aquellas tareas que hacen los investigadores para aumentar los conocimientos del programa de investigación y ampliar, digamos, el cinturón protector del programa de investigación y consolidar las hipótesis del núcleo del programa. Pero por otro lado, hay una heurística negativa que consiste en aquello que no se puede realizar dentro de un programa de investigación, que es justamente refutar el núcleo. Si un investigador cambia una hipótesis del núcleo del programa de investigación, lo que sucede es que se pasa a otro programa distinto. Por lo tanto, para mantenerse dentro del programa de investigación establecido, hay que conservar las hipótesis del núcleo central. Fíjense que aquí, digamos, se nos abre una dificultad, porque en el caso de Popper era bastante fácil establecer, digamos, cuándo una hipótesis era científica y cuándo no. Popper nos decía, cuando una hipótesis contiene un refutador potencial o un hecho que potencialmente pueda derivarse de esa hipótesis y que la convierta en falsa, entonces estamos dentro del ámbito de la ciencia, y si no, no. Pero claro, al mostrar que esa forma de proceder no es compatible con la historia de la ciencia, hay que dar un nuevo modo para reconocer aquellos programas de investigación que son aceptables de los que no. Y, digamos, Lakatos habla de programas de investigación progresivos. Esos programas de investigación progresivos tienen como característica fundamental, como muy bien lo explica el profesor Carlos Garay en el teórico, de generar predicciones que se cumplen. Y obviamente, si un programa cuenta con un amplio campo de predicciones que se cumplen, eso significa que las explicaciones que da son acertadas, y también significa que, de alguna manera, los investigadores y los que practican ese programa de investigación, a la hora de llevar adelante acciones, van a tener, por lo general, éxito. Es decir, que van a ser aptos para transformar la realidad de acuerdo a sus proyectos. Y además, también, en ese mismo marco, y dentro de esas mismas predicciones, se van a poder ir haciendo descubrimientos nuevos. Todo ese conjunto, que se basa en la posibilidad de hacer nuevas predicciones, permitiría reconocer un programa de investigación progresivo de uno regresivo, que son los otros tipos de programas de investigación donde no se cumplirían
ninguna de las propiedades anteriores. Es importante tener en cuenta que los programas de investigación a la hora de ponerse a prueba, entonces ya no tienen una visión ingenua de la refutación, porque ya no creen en que con un hecho contrario a una hipótesis se pueda derrumbar una teoría. Y decimos que la visión anterior era ingenua porque no consideraba la posibilidad de que otras hipótesis estuvieran interviniendo y que podría fallar cualquiera de las otras hipótesis, además de la que queríamos poner a prueba. Y por otro lado, también era ingenua porque, digamos, era puramente normativa o prescriptiva, pero no se ajustaba a lo que los científicos efectivamente hacían en la realidad. Y Lakatos le va a dar, digamos, una importancia importante, o una importancia central, importancia fundamental, para decirlo mejor, a la puesta a prueba de las teorías o los programas de investigación. En general, cuando los científicos deciden en forma mayoritaria dejar de lado un programa de investigación, no es, como creía Popper, cuando ese programa hacía predicciones equivocadas o generaba expectativas equivocadas. Es decir, no es en el caso de la refutación, pero tampoco es, digamos, dejando de lado totalmente la refutación. En lo que dice Lakatos es que Popper tenía una visión de la puesta a prueba de la hipótesis binaria, donde se ponía a prueba una teoría y la realidad. Lo que Lakatos va a decir, teniendo en cuenta lo que el profesor Carlos Garay explica como experimentos cruciales, recuerden el experimento de Reddy sobre los gusanos. Allí teníamos un programa de investigación que sostenía la generación espontánea de los mismos. Y otro programa de investigación que sostenía lo contrario, es decir, que se generaban a partir de otras formas de vida, o de alguna forma de vida más elemental. Entonces, cuando Reilly imagina su experimento crucial y coloca, digamos, carne en un frasco y la tapa, de acuerdo al programa de la generación espontánea, deberían aparecer gusanos en esa carne. Y de acuerdo al programa opuesto, es decir, de que la vida se genera a partir de vida, no podría. El experimento crucial tiene la característica de que no pone una teoría en relación con la realidad, sino que pone dos. Y donde una es refutada y la otra es corroborada, porque está diseñado con un experimento donde un programa hace una predicción y el otro hace la contraria. Entonces, para Lakatos, digamos, lo que marca un punto central
a la hora de la elección de los científicos de un programa de investigación son esto que llamamos los experimentos cruciales. Pero ya ahí no hay una teoría que se pone en juego o en relación con la realidad, sino que al menos hay dos teorías. Esto es un poquito una síntesis muy escueta del trabajo de Lakatos. Y bueno, la idea es, digamos, seguir con estos planteos y estos problemas. La clase que viene vamos a trabajar con Kuhn, así que nos estaríamos viendo la próxima.